Hola, les doy la bienvenida a este podcast titulado Del diagnóstico a la intervención, estrategias para potenciar el aprendizaje. En este episodio vamos a presentar una propuesta de intervención psicoeducativa para el caso de Daniel. Es un estudiante de 12 años que ha mostrado cambios importantes en el paso de su desempeño académico. El propósito de este podcast es analizar cómo podemos pasar a identificar una dificultad y poder diseñar estrategias que favorezcan ese aprendizaje, tomando en cuenta que cada estudiante tiene diferencias individuales y los procesos cognitivos, las inteligencias múltiples, el aprendizaje significativo y la evaluación formativa va a ser diferente para cada uno de ellos. Comprender estas diferencias y conocerlas es importante porque los estudiantes no llegan al aula con las mismas experiencias de vida. Por eso una intervención educativa no debería centrarse únicamente en lo que un alumno puede o no puede hacer, sino también en identificar apoyos, oportunidades que puedan ayudarlos a progresar. Presentación y diagnóstico. Daniel tiene 12 años, cursa educación básica. Se caracterizaba anteriormente por ser proactivo, participativo, motivado y obtener buenas notas. Sin embargo, durante el último año su desempeño cambió totalmente. Participaba menos en actividades escolares, le interesaba menos la escuela. Si analizamos este caso, encontramos factores tanto escolares como familiares que afectan. En su entorno familiar teníamos el divorcio de sus papás, que ha generado modificaciones en sus rutinas y en el acompañamiento que recibe. También observamos el uso frecuente de videojuegos. Si nos vamos a la escuela, Daniel principalmente presentaba dificultades para relacionarse con sus compañeros, para organizarse, también para llevar un orden en sus actividades, planificarlas y cómo manejaba su tiempo también para realizarlas. A pesar de esto, debemos reconocer fortalezas importantes que presenta Daniel. Cuando recibe acompañamiento, cuando el docente le presta un poquito más de atención, es una fortaleza muy importante. Responde favorablemente, le interesa participar en actividades junto con sus compañeros y le gusta colaborar, ¿verdad? Siempre y cuando se le presenten esas oportunidades. ¿Esto qué hace? Nos permite comprender que el problema no debe reducirse simplemente a una falta de capacidad o de interés. Es necesario analizar la interacción entre las características del estudiante y el contexto y las estrategias educativas que vamos a utilizar. A partir de este diagnóstico se van a identificar las necesidades principales para fortalecer su organización, la atención, la autonomía, participación y la autorregulación de su aprendizaje. Fundamentación teórica. Para lograr fundamentar esta intervención, podemos apoyarnos con la teoría de inteligencias múltiples de Gardner. Esta propone formas en que pueden manifestarse las capacidades humanas. Desde esta perspectiva, no se trata de que etiquetemos a Daniel dentro de una sola inteligencia, sino diversificar las experiencias de aprendizaje que ha presentado. En su caso, podemos aprovechar actividades que involucren aspectos lógico-matemáticos, espaciales, corporal, sinestésicos, interpersonales e intrapersonales. El aspecto esencial son los procesos cognitivos. La atención permite seleccionar la información relevante y mantener el esfuerzo mental necesario para realizar una actividad. La memoria permite que almacenen y recuperen información, y la metacognición hace posible que Daniel reflexione sobre su propio aprendizaje, qué necesita hacer, qué estrategias utilizar y cómo está avanzando y qué puede modificar. Por ello, enseñar no consiste solamente en presentar información, también implica ayudar al estudiante a que desarrolle estrategias para aprender de manera cada vez más autónoma.
En este punto resulta especialmente importante el aprendizaje significativo. El autor Salmerón explica que este se produce cuando el estudiante intenta comprender la información nueva a partir de aquello que ya conoce. A diferencia de una memorización aislada, favorece establecer relaciones, generar conocimientos más complejos y aplicar lo aprendido en otros contextos. Las actividades propuestas para Daniel deben partir de conocimientos previos y relacionar los contenidos escolares con situaciones que tengan sentido para él. Salmerón también distingue 3 tipos de conocimientos: los declarativos, los procedimentales y los actitudinales. Diferenciarlos es importante porque una intervención integral no puede enfocarse únicamente en que Daniel recuerde información. También necesitamos que aprenda procedimientos, que desarrolle estrategias para organizarse y tenga actitudes favorables hacia su aprendizaje. Programa de intervención psicoeducativa. A partir de revisar estas necesidades, el programa que se planea para intervención de Daniel lleva estas 3 estrategias principales. La primera sería mi rutina semanal, que consiste en utilizar un planificador visual, una agenda, algo donde pueda organizar las actividades escolares, dividir sus tareas en pasos, establecer tiempos de duración y revisar avances alcanzados. Esta estrategia responde a la dificultad que presenta Daniel para organizar y gestionar su tiempo. Esto además le va a ayudar a fortalecer atención y especialmente la metacognición, porque él le va a llevar a preguntarse qué tiene que hacer, cómo debe de organizar su tiempo y qué va a hacer para que pueda finalizar sus actividades. La segunda estrategia es aprender haciendo. En esta estrategia se van a incorporar actividades prácticas, pequeños proyectos, resolución de problemas y elaboración de productos relacionados con contenidos escolares. Esta estrategia va a permitirle a Daniel que tenga una participación activa y que no se limite a memorizar información. Un ejemplo sería que después de aprender un concepto, él pueda implementarlo para resolver una situación cercana que vaya relacionada a su vida cotidiana. La tercera estrategia es aprendo con otros. Consiste en realizar actividades en parejas o pequeños grupos que se vayan asignando responsabilidades específicas y promuevan el intercambio de ideas. Esta estrategia lo que va a provocar es aprovechar la disposición que tiene Daniel hacia un trabajo colaborativo y va a fortalecer habilidades interpersonales, comunicación, participación y responsabilidad. Evaluación de la intervención. Para saber si estas estrategias realmente están funcionando, es necesario que nosotros implementemos una evaluación central. ¿En qué va a consistir? Primero se realizará una evaluación diagnóstica para establecer un punto en qué partir de Daniel. Vamos a considerar su desempeño, el historial académico, cómo se ha comportado con el cumplimiento de sus tareas, cómo ha sido participando, cómo ha organizado su autonomía. Después vamos a utilizar una evaluación formativa durante todo el proceso. Algunos indicadores de logro serían el mayor cumplimiento de actividades, cómo organiza mejor su tiempo, cómo se visualiza un incremento de participación en clase, también esa habilidad desarrollada para seguir y completar una planificación y colaboración con sus compañeros. En sí, el desarrollo de su autonomía. Y aquí es importante que vaya apoyado de una retroalimentación. El autor Salmerón señala que informar únicamente de los errores o proporcionar una calificación no es suficiente para favorecer y apoyar el aprendizaje. El estudiante necesita información específica
sobre qué es lo que está logrando, cuáles son sus áreas de oportunidad y qué estrategias puede utilizar para irse acercando a su objetivo. Un ejemplo sería decirle solamente a Daniel: tu actividad está incompleta. Y podríamos señalar: lograste identificar correctamente los primeros pasos, ahora revisa tu rutina semanal y determina qué paso le falta para que puedas terminar esa actividad. De esta manera, la retroalimentación no va a proporcionar solamente como que te falta esto o está incompleto simplemente, sino que va a orientar a Daniel y a los estudiantes a que se encaminen a continuar y sepan cómo desarrollar su actividad para que para la próxima la calificación y el resultado sea mejor. También tenemos que incorporar en esta intervención la autoevaluación. Al finalizar cada semana, Daniel puede responder ciertas preguntas como qué logré, qué se me hizo más difícil, qué estrategia a mí me funcionó y qué puedo hacer diferente la próxima semana. Así, al él estarse autoevaluando, también se convierte en una oportunidad para desarrollar una metacognición y que obtenga una autorregulación. Conclusiones. El caso de Daniel nos permite reconocer que detrás de que un estudiante disminuya su rendimiento académico, pueden existir diferentes razones y motivos para que suceda. Nuestra primera respuesta no puede ser y no debería ser etiquetar al estudiante. Debemos comprender qué es lo que le está pasando, qué situaciones está atravesando que hayan afectado su rendimiento. En este proceso, el docente tiene que desempeñar principalmente su papel como mediador del aprendizaje. Su función no solamente va a consistir en transmitir conocimientos, sino tenemos que diseñar estrategias de aprendizajes, apoyos que ayuden y permitan avanzar al estudiante y a los estudiantes, en este caso a Daniel, cuando más lo necesita. Saber atender estas distintas diferencias que se presentan para cada uno de sus estudiantes significa reducir las expectativas. Significa ofrecer distintas oportunidades para que los estudiantes puedan alcanzar los aprendizajes y desarrollar progresivamente una mayor autosuficiencia. Finalmente, una de las ideas que se considero más importante es cambiar nuestra manera de entender cómo evaluamos. Evaluar no debería significar solamente obtener una calificación al final de una actividad. La evaluación también puede ayudarnos a conocer en qué punto se encuentra nuestro estudiante, hacia dónde necesita avanzar y qué podemos hacer para que él se desarrolle. Por ello, el éxito de una intervención no se va a medir únicamente en calificaciones que nos dé Daniel, sino también en su capacidad para organizarse, para participar con sus compañeros, para aplicar estrategias, reconocer sus avances y asumir un papel cada vez más activo en su propio aprendizaje. Porque intervenir educativamente no significa hacer las cosas por el estudiante, sino significa proporcionarle las herramientas que él va a ocupar para que poco a poco logre y aprenda a hacerlo por sí mismo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Nos vemos la próxima.